Hola Virgo, ¿cómo andás? Este es tu pronóstico, tu horóscopo para el mes de febrero, tanto para Virgo hombre como para Virgo mujer. Horóscopo para las personas del signo Virgo en el mes de febrero. Bien, de entrada parece muy pero muy aspectado que una persona del signo Leo te va a traicionar. Te puede traicionar a nivel económico, como si estás en pareja Virgo con una persona del Leo, es muy factible que te pueda traicionar a nivel sexual. ¿Mm? Bien, a ver, fíjate, aparece la fuerza, la fuerza Leo, el Sol, regente de Leo. Acá aparece la amargura, la traición, la traición económica, la pelea. Una pelea por una cuestión económica, la traición, un robo, una traición, una estafa. Esto por un lado. Después Leo, Virgo, si estás en pareja, si tienes un novio, una novia, un amante del signo Leo, o incluso si recién empezaste una relación, fíjate, traición, lujuria, Leo, pérdida, está muy pero muy aspectado. Eh, ¿Qué puede llegar a significar también que Virgo pueda llegar a tener en febrero algún tipo de, ya sea que sea Virgo soltero o en pareja, tener una relación con una persona que ya tiene una relación? O sea, tener una relación, ser el amante de alguien que ya está en pareja. Eso también se podría indicar en este sentido acá. Bien, para los Leo que en primera instancia tengan mamá, nos habla de un cambio positivo, de un cambio, la rueda de la fortuna, positivo, de una buena decisión. Perdón, para las personas Virgo que tengan mamá, nos habla de como que en tu mamá hay un cambio positivo, toma una buena decisión. También nos está hablando la reina de copas, para Virgo, en especial Virgo mujer, o si vos estás en pareja con una mujer Virgo, nos habla de posibilidad de embarazo. ¿Eh? Posibilidad de embarazo. Bien. ¿Qué más? Bien, Virgo en febrero es como que sabe muy bien lo que quiere, en especial desde el punto de vista económico, sabe muy bien lo que quiere, celebra, fíjate la fuerza en sus proyectos, eh, hay cierta tendencia
a actuar en solitario con respecto a lo económico, con respecto a lo material. Y Virgo lo celebra esto porque es como que Virgo, al menos en febrero, le va mucho mejor, tiene más fuerza trabajando solo o dirigiendo su propia empresa, su propio comercio o su propia economía que, que dirigiéndolo con alguien. ¿Eh? Como que toma muy buenas decisiones trabajando solo. ¿Mm? Virgo, cautela, prudencia, podés tener conflictos con personas jóvenes, ¿eh? Personas jóvenes, superficiales e inmaduras. Estas personas jóvenes, superficiales o inmaduras pueden ser tus hijos, sí, pero también si Virgo se involucra con amantes jóvenes, ¿m? Esto de el que se acuesta con chicos se levanta orinado, ¿eh? Bien, puede pasar eso. De vuelta a este tema de el embarazo, ¿m? El embarazo. Bien. Virgo, también en febrero, muchas veces te va a pasar en febrero con tus vínculos que o te mostrás agresivo o hay personas que se muestran agresiva con vos, pero no es una agresividad real. ¿Eh? Es una agresividad onda, fíjate que nos habla de tranquilidad, de regalo, de premio, de divertirse. Em, Esto de mostrar cierta agresividad, pero onda diversión, onda... eh, esto se da mucho acá, en Argentina se usa mucho, no sé cómo explicarlo. Cuando una persona se muestra enojada, ¿m? O se muestra impetuosa, o se muestra muy vehemente, pero en verdad no está enojada. Casi, casi lo hace así para divertirse. ¿M? Esa es la idea. Virgo se puede mostrar de esta manera o puede tener eh, situaciones con que otras personas se muestren así con él. ¿M? Bien. Bueno, acá te había dicho yo, bueno, mejor dicho el tarot, que si había un tema con como que había una transformación positiva, ¿eh? Con tu mamá, ¿no? Si es que tenés mamá, hay una transformación positiva o toman una buena decisión. ¿M? Aún así, bueno, o que si estás en pareja con una mujer Virgo o vos sos Virgo mujer, esta mujer puede quedar embarazada. Bien. Em, Aún así, a pesar de ciertos cambios positivos, no, a ver, anda con cautela, o que tu mamá o que tu mujer, o si es un embarazo, vayan con cautela. Eh, la carta del sol invertido nos habla del ego. ¿M? Esto de que si hay una mejoría, ya está, listo, tiro la casa por la ventana, hago cualquier cosa, me descuido. No, si por ejemplo, si tu mamá tiene alguna enfermedad o patología o está medio pachucha por algo y tiene una mejoría,
no, no hacer cualquier cosa, seguir cuidándose, la cautela. Bien. Acá también, acá también aparece ya sea el involucrarse con una persona joven a nivel sexual, un cambio en la vida de Virgo. Estoy leyendo Virgo, por ahí me quedó el signo anterior y digo Leo, no, estoy leyendo Virgo. También que una persona joven te oculte cosas. O la discordia con una persona joven. Bien. Aparece en Virgo también cierta tendencia, y esto es medio raro, al menos en Virgo, cierta tendencia a gastar dinero en cosas superficiales. Virgo encuentra una oferta, algo barato, o cree que es una buena inversión hacer tal en tal o en cual cosa, y bueno, ahí se manda. Bien. Bien. Si vas a tomar, fíjate, está muy pegada a esta línea, ¿eh? Fíjate que te dije esta tendencia a comprar o a invertir. Si vas a tomar una decisión más con respecto, con tema dinero, no lo hagas tan a la liviana. No lo hagas como jugando. Si lo haces jugando eh, sin interiorizarte, perdés. La carta de los ratones, perdés. Perdés con decisiones tomadas a manera superficial. Bien. Con personas con las cuales te divertías, la pasabas bien. Pueden ser amigos, amantes, novio. Hay una situación de agresividad. Hay una situación de agresividad. Con respecto a lo económico, al poder económico, surge o un nuevo proyecto o una nueva forma de trabajar que te da tranquilidad, paz, armonía. Bien, de vuelta, posibilidad de embarazo en una relación informal o de amantes. Eh, sí, posibilidad de embarazo en una relación informal o de amantes. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.